Continuamos nuestro programa y lo vamos a hacer con psicología. Vamos a hablar de psicoterapia, pero también de la evolución de la misma, y lo vamos a hacer con el profesor José Luis Martorell. Bienvenido. Hola, gracias. Quizá primero empezar por definir lo que es la psicoterapia, que muchas veces llama como a la confusión. Bueno, la psicoterapia es todo tipo de tratamiento que utilice exclusivamente medios psicológicos. Y no solo para atender afecciones psicológicas, también puede atender directa o indirectamente a afecciones de tipo físico, ¿no? Por ejemplo, la adherencia al tratamiento en enfermedades físicas como el cáncer o el impacto de este tipo de enfermedades en la persona. Pero sobre todo sería la utilización de medios psicológicos, es decir, de fundamentalmente un intercambio verbal y una propuesta, en su caso, de métodos que tienen que ver con la conducta, con la emoción, con la cognición, y deja fuera otro tipo de intervenciones como puedan ser las bioquímicas por medio de pastillas o las quirúrgicas. Se ha definido lo que es la psicoterapia, pero la realidad es que ha evolucionado con el tiempo, tiene diferentes escuelas también. ¿Cuándo podemos decir que nace la psicoterapia y qué ramas son las que de ese tronco se han dividido? Bueno, siempre se puede poner el momento de inicio según cómo hagas el corte, ¿no?, en la tarta, pero tradicionalmente se considera que la primera psicoterapia estructurada como tal es el psicoanálisis. Digamos, hay algún escrito anterior, pero bueno, desde principios del siglo XX, con Sigmund Freud, ya empieza a apuntarse una de las, digamos, de los problemas que ha habido históricamente, que es no la diferenciación en escuelas, sino la pugna entre escuelas. Por ejemplo, ahora hablamos de psicoterapia de un modo general y nos entendemos genéricamente, pero el psicoanálisis o el psicoanálisis más ortodoxo no acepta esta denominación. Ellos no son psicoterapeutas, son psicoanalistas. Y en su momento los conductistas tampoco. Ellos hacían tratamientos psicológicos o tratamientos conductuales, pero entendían que las psicoterapias eran mentalistas y también había otra discriminación. Bueno, digamos que ahora en términos generales utilizamos psicoterapia para todo tipo de tratamientos psicológicos de este orden. Es curioso que hasta el término es polémico, es decir, que ya empezamos por el significante, por cómo eres tú. Como has preguntado, pues el primero es el psicoanálisis. El psicoanálisis casi inmediatamente, en términos históricos, comienza a tener disidencias dentro, primero con Jung, con Adler, y ya se van abriendo escuelas, pero dentro del psicoanálisis. Después, históricamente, aparece por otra vía totalmente diferente, ¿no?, por la psicología experimental, aparece el conductismo, es decir, basada en las teorías del aprendizaje, originalmente con Watson, primero Pavlov, pero luego ya de un modo más aplicado a los tratamientos con Watson, y después será Skinner el que los desarrolle, y sucesivamente van apareciendo otras maneras que a veces son algo solapadas, a veces tienen un buen grado de originalidad. Por ejemplo, se conoce como la tercera fuerza. La primera era el psicoanálisis, la segunda el conductismo, a la psicología humanista, los años 50, 60, ya estamos, ¿ves?, en los años 50 o 60. La psicología cognitiva, que actualmente se presenta unida con el conductismo, son los modelos cognitivo-conductuales, aunque, bueno, pues también hay, digamos, conductistas puros, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, la que está más presente en las universidades, ¿no?, el modelo cognitivo-conductual. Y por añadir las grandes escuelas, ¿no?, que serían los modelos sistémicos, a partir de la teoría general de sistemas, que sobre todo se aplican, aunque también hay aplicaciones individuales, a las familias, a la terapia de familia, a la familia como un todo, ¿no? O sea que, dicho así muy rápidamente, como lo he dicho, hay pues, digamos, grandes escuelas que cada una ha funcionado relativamente, o a veces más que relativamente, independientemente, han tenido su propia evolución. Entonces llegamos al momento presente, en donde los estudios lo que te dicen es que cuando preguntas a los terapeutas a quién quieren más, a mamá o a papá, ¿no?, de qué escuela son ellos, pues lo preguntes como lo preguntes, casi nunca consigues que una sola denominación sobrepase con mucho el 50%. Esto quiere decir, como en tantos temas actuales, desde el independentismo hasta el fin del bipartidismo, hasta muchísimos temas, que casi la mitad de tus colegas, o más de la mitad de tus colegas, piensan diferente que tú.
Este es el momento actual. Veo que, bueno, la profesión también se va pareciendo de alguna manera también a los políticos. Es decir, no definirse tampoco porque quizá estas 5 familias, creo que he contado, puede ser alguna más, pero estas 5 familias de alguna manera se cruzan y se entrecruzan en este momento ya en el siglo XXI. El presente es menos beligerante que el pasado, ¿vale? Esa es la realidad. Hay esta oposición de criticar al contrario, en general con muy poco conocimiento de causa cuando ves las críticas, pero bueno, es menos beligerante, es una especie de convivencia tolerada. Bueno, vale, yo hago esto, el otro hace lo otro. Pero un tema muy importante, realmente muy importante, y todavía no todo lo presente que debería estar en los programas de estudio y en que es lo que interesa a los estudiantes, que es, para sorpresa de casi todos, porque se esperaba otra cosa, la verdad es que se esperaba otra cosa, la investigación, la masiva investigación sobre la eficacia psicoterapéutica, que ha venido en parte provocada por las guerras de escuelas, la mía más grande que la tuya, pues vamos a ver si es verdad, vamos a ver cuál es terapia más eficaz, pero también por un tema muy importante y que, por ejemplo, en nuestro país es muy importante, que es la presencia de la psicoterapia en la sociedad, por ejemplo, en la seguridad social, que haya psicoterapeutas. Como sabes, por ejemplo, incluso desde la medicina de familia o desde la medicina general, los médicos piden intervenciones psicológicas de psicólogos porque hay muchas demandas de atención primaria que son de tipo psicológico. En la sanidad, por ejemplo, también en la escuela. En la escuela también. Pero bueno, más específicamente en cuanto a lo clínico, que sería ya una demanda pues, de un tratamiento, pues también, claro, que si tú pagas, y también las aseguradoras privadas, esto ha pasado también antes en Estados Unidos, igual que aquí. Si tú pagas un dinero, tanto en tus impuestos, para que haya tratamientos psicológicos, o de tu bolsillo para una aseguradora privada, ya hay psicoterapia como una de las ofertas, pues por otro lado, tanto el Estado como tú mismo quieres que te estén ofreciendo un tratamiento validado, es decir, que haya una investigación que diga que esto sirve para algo, que no es un camelo. Lo que pasa es que hay algo que me parece curioso y que sí me gustaría preguntar. Normalmente si yo voy a un médico o a un abogado, por irme a otra disciplina, pues yo sé si voy a un abogado laboralista, si voy de derecho del trabajo o de familia. Sin embargo, normalmente si se va a un terapeuta, a un psicoterapeuta, yo no sé ni qué técnica y es más difícil saber también, bueno, ¿y este psicoterapeuta es psicoanalista o su tendencia es otra? Efectivamente, a menos que por alguna razón, por tu información o por tu nivel de formación, busques más un tipo de terapia que otra, en general la gente nos percibe como psicólogos, como psicoterapeutas y no como... O incluso confunden, ¿no? Que tú puedes ser un conductista radical de colmillo retorcido y tu paciente le cuenta a su novia, voy al psicoanalista, porque entiende, bueno, yo voy allí a comentar algo, eso es verdad. Lo que te decía de la investigación, bueno, por un lado prueba que la psicoterapia es eficaz y que es eficiente también, que el coste-beneficio es importante, que sirve. Vamos. Incluso compite con ventaja en determinadas alteraciones con los fármacos, como en la depresión. Puede ser tan o más efectiva que los fármacos y además dura más los efectos positivos. Esto está investigado de arriba a abajo, pero un efecto colateral de esta investigación es el que te digo que está poco presente, ¿no? Incluso entre nosotros, ¿no? Entre nosotros me refiero a los profesionales y la universidad. Es sabido, pero está poco presente. Es que no hay mucha eficacia diferencial entre las escuelas, que era lo que se esperaba, que la investigación diría, sí, esta es mejor que esta. No hay mucha eficacia diferencial. La tarta hay que cortarla por otro lado. Fíjate tú que es algo que tampoco es para ir al Guinness por este descubrimiento, diferencia más los buenos psicólogos de los malos. Esto sucede con los políticos, los periodistas, los panaderos. Nosotros intuitivamente, los médicos, intuitivamente pensamos que no es lo mismo ir a un buen médico que a un mal médico, a un buen abogado. Y efectivamente pasa lo mismo. No es lo mismo ir a un buen psicólogo que a un mal psicólogo. Por lo tanto, y por seguir adentrándonos, está claro, si es bueno o malo depende también del profesional en sí, no de la escuela a la que pertenezca, luego, no tanto. Aunque hay una cierta adecuación tanto a la persona, hay personas que se benefician más de un tipo de terapia de otro por su propio carácter, digamos personas, por ejemplo, más introvertidas y más reflexivas, se benefician más de un tipo de terapia
que aproveche estas características y personas pues más de acción y más extrovertidas puede que de otro. Y luego el problema, no es lo mismo que tú vengas a decirme tengo fobia a coger ascensores y me han dado un trabajo en el piso 27 y necesitamos urgentemente hacer algo sobre un problema de fobia, que tú vengas después de 10 años de haber sido maltratada brutalmente en un matrimonio y necesitas otro tipo de recuperación. Bueno, pues no todas las técnicas ni todas las terapias ofrecen el mismo tipo de eficacia diferencial, ¿no? Pero esto hace que, aunque nos lo han enseñado como escuelas, en realidad, si somos de una escuela vamos a perder algo. Y por seguir un poco también ese ejemplo, la realidad es, como decíamos, que no sabemos muy bien en general, pues sí, dependerá del nivel de formación, pero en realidad no sabes muy bien cuál va a ser lo que o la escuela que el profesional siga. Sí es verdad que dependerá mucho de lo que te ocurra, pero por otro lado, y por dar dos pinceladas de las dos grandes quizá escuelas, una, el psicoanálisis, que está todavía presente, y luego esta mezcla de escuela cognitivo-conductista, Ajá. que ahora mismo también parece que Sí, se está es la más practicando. presente en ¿Podemos hablar de estas dos ramas o de otras, si le parece? Sí, quiero decir que las dos parece que muestran una razonable eficacia dentro de unos límites, dependiendo tanto del paciente como del profesional. Sin embargo, el mejor predictor del éxito terapéutico que se ha encontrado masiva y sistemáticamente en la investigación, es decir, a nosotros nos interesa saber, pues te pasa como en medicina, o sea, necesito un predictor. Si yo tengo un predictor de cómo va a funcionar esto, pues mejor, porque ya lo estoy viendo desde el principio. Es decir, como al principio de un tratamiento médico, inmediatamente te hacen unos análisis para ver si está funcionando. Y si está funcionando, seguimos con él. Y si no está funcionando, ponemos algún remedio. Bueno, pues el mejor predictor, o el más potente con diferencia, en la psicoterapia es lo que se llama la alianza terapéutica, que es un tipo de relación que se puede dar bien o mal entre el terapeuta y el paciente. Es complejo, pero tiene que ver con que tú me percibas a mí como alguien que te entiende, estamos de acuerdo en los objetivos, en las metas. Y curiosamente, los que habían hecho más hincapié en la necesidad de este factor no son ni el psicoanálisis ni lo cognitivo-conductual, sino algunos aspectos de las psicoterapias humanistas, como Carl Rogers. Pues estamos en un momento muy interesante. Al mismo tiempo que te digo esto de que cuando los terapeutas dicen su adscripción es difícil que haya un grupo mayoritario, también es verdad que cada vez más hay gente que se declara pues influido por dos o más escuelas, no por una. Es decir, que la gente busca también diversificarse, integrarse, y bueno, y aunque no hay ni mucho menos una teoría integrada, pero estos son los datos actuales. Por tanto, si a este psicoterapeuta se le presenta un paciente determinado, dependerá también de la patología o de lo que le ocurra para hacer una cosa u otra, o utilizar un método u otro. Puede que tenga esa técnica, nos estamos acostumbrando a derivar. Pues mira, vete a mi compañera Juanita, porque este problema ella lo trata muy específicamente y muy bien. Eso es una cosa que tú a lo mejor te manejas menos en un tipo de patologías que en otras, y sobre todo dependiendo de lo que tú sabes manejar. Ese es un aspecto interesante ahora. Hay menos luchas de escuelas que antes, menos fuertes, aunque todavía no se ha asumido el significado de estos resultados de investigación, porque todavía seguimos, tanto en las facultades como en las escuelas, enseñando algo porque nos parece que es mejor. Eso es otra cosa curiosa. Cuando se enseña, y estamos hablando dentro de, claro, el ambiente universitario, cuando se enseña en todas las escuelas. ¿De qué manera uno elige lo que luego quiere ser? Bueno, ojalá fuera como tú dices. Ojalá fuera que se enseñase en todas las escuelas, no es verdad. Se enseña en diferentes sitios, hay unas pequeñas diferencias, pero hasta ahora se ha enseñado como que hay una escuela que es superior a las otras. Esto en espejo con esas escuelas que en sus lugares más o menos públicos o privados de enseñanza dicen lo contrario. No, la nuestra es superior. Con todo, este discurso también más integrador y más de hay que hacer caso también a la investigación, pues se va filtrando, ¿no? Yo personalmente
lo que recomiendo a la gente, bueno, tú escucha todo, tú te formas, sales con más formación en un aspecto que en otro, pero bueno, enseguida se puede ir escuchando otro tipo de cosas. Es imposible formarse en un sistema global de psicoterapia, o sea, en todo. Eso lleva toda la vida, si te interesa. Entonces elige de acuerdo a pues algo que de algún modo tiene más que ver con tu carácter. También igual que un paciente se beneficia más de una escuela que de otra, también hay estilos terapéuticos más activos o más reflexivos que pueden encajar mejor con tu modo de ser. Muchas veces depende, la verdad, es que depende de que te des con un profesor, en realidad más bien sería como un maestro, ¿no? Maestrillo, qué te ha gustado cómo lo enseña, qué te parece que encaja contigo, y entonces mi recomendación es fórmate en algo y luego ábrete, no intentes formarte en todo. Estamos hablando de la formación y me gustaría dedicar los últimos minutos precisamente a un tema que dejamos pendiente hace tiempo. Ahora mismo, cuando alguien se gradúa, se licencia en la carrera, no es suficiente. Hace falta una serie de requisitos para poder ejercer. Esto ya está totalmente aprobado. Yo recuerdo que en aquella conversación todavía todo estaba en una nebuloso. transición. Sí. ¿Cómo está ahora mismo? Bueno, pues ahora la legislación que un psicólogo español, por lo tanto los alumnos nuestros y los de otras facultades tiene que tener en cuenta es que primero, si es psicólogo, tiene opciones diferentes a la clínica. Le requieren simplemente ser graduado, aunque es lógico que él quiera formarse más y hacer algún máster que le valga, pues por ejemplo, en la escuela, en la industria, en forenses, en fin, hay otro tipo de especialidades que tienen una legislación más general, ¿no? Como la tradicional. Tú te gradúas, antes te licenciabas, ahora ya te gradúas, haces si acaso un posgrado para estar más sólido y ejerces, ¿no? Pero en el caso de la clínica, de la psicoterapia, de la intervención clínica, la psicología clínica, para decirlo exactamente, está regulado, es una profesión regulada. Entonces, un alumno, al terminar el grado, si quiere ejercer como psicólogo clínico, tiene que hacer en las universidades españolas el máster de Psicología General Sanitaria. Es un máster, la UNED está en su segundo curso, que comienza este año, ya comenzó el año pasado, lo tienes que hacer para, una vez superado, poder ejercer. Si no, no puedes ejercer, no es optativo tuyo. No es como antes, bueno, ya me formaré yo. No, además de esto seguramente tengas que formarte, pero este es un máster que además de la parte teórica exige, creo que unas 600 horas de prácticas y después quieren cambiar un poco la legislación, el Sistema Nacional de Salud, haces un examen para acceder al PIR, al psicólogo interno residente, durante 4 años y sales como especialista en psicología clínica, que obviamente también te capacita para ejercer. Por lo tanto, ya vemos que para ser psicoterapeuta todavía hay que formarse más, aunque evidentemente, como bien nos decía el profesor Martorell, es un trabajo a lo largo de la vida. Es una idea de toda la vida, pero el principio para un estudiante es planear lo que es obligatorio, luego ya él tendrá que hacer cosas, que es esto que hemos comentado. Pues muchísimas gracias. Pues a ti.